Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre la diferencia entre judíos, israelíes, israelitas, porque pues no es lo mismo. Entonces, para poder entender este tema que estamos trabajando en clase, he querido hacer este video para poderles dar más información frente a esto. Entonces, ¿qué es el judaísmo? El judaísmo es una religión monoteísta, es decir, que tiene un solo Dios, y es una de las más antiguas, por decir que es la más antigua. Y a partir de eso, también la palabra judaísmo engloba la historia de la cultura y del pueblo Israel, de Israel. ¿Sí? Eso es judaísmo, ¿sí? Pero en síntesis es una religión. ¿Qué es ser judío? No necesariamente ser judío necesita usted practicar el judaísmo, ¿sí? Los judíos básicamente son descendientes de los primeros pueblos israelíes, israelitas, es decir, que son aquellos que comparten todo tipo de cultura o nacionalidad. Eso es ser judío, no necesariamente que tenga que compartir la religión judía. Los hebreos. Los hebreos son los primeros pueblos o los antepasados de los judíos, son los primeros pueblos existentes. eh, y ellos vienen de un pueblo que eran los semitas. Se dice y se conoce que el primer hebreo que existió, o el más conocido, digamos, ha sido Abraham, cuando sale de la tierra, ¿cierto? Y se utiliza el gentilicio, ahora se utiliza como un gentilicio para describir a los judíos de Israel. Entonces, se puede decir judío o se puede decir hebreo para referirse al Estado-nación de Israel, como por ejemplo decir azteca y mexicano, decir inca o peruano, decir germano o alemán. Hace ese tipo de referencia. Israelí o israelita, no, digamos que israelí se maneja para a todos aquellos que están actualmente en el Estado de Israel, o sea, desde 1946 de para acá, ellos son israelí. Y los israelitas era el pueblo de la que está en las antiguas escrituras, ¿cierto? Que salió con Abraham a caminar por el desierto. Entonces, los israelitas son el pueblo antiguo y el israelí es el actual estado o las personas que pertenecen al actual estado de Israel. ¿Y qué es el movimiento sionista? Ya habíamos visto entonces que el movimiento sionista es un movimiento que surge en el siglo XIX, que busca como objetivo primordial, ¿cierto? Recuperar la tierra que fue prometida por Dios. Pero no todos los judíos, o todos los hebreos, o todos los israelíes, son sionistas. Siempre hay facciones, como por ejemplo hay unos judíos ultraortodoxos, los cuales están en contra de la ocupación israelí, porque según las escrituras y según lo que ellos defienden, es la tierra prometida se les va a dar, o está prometida, como se bien define, prometida con la segunda venida de Jesús. Entonces ellos definen que la usurpación israelí en estos momentos es ilegal porque dentro de las escrituras define que hay que esperar a que llegue la segunda venida de Jesús. Por eso son facciones, aunque son minoritarias, son facciones que veíamos en clase que, no que pertenecen a los judíos, pero que están en contra de la ocupación de Palestina. Entonces ya podemos entender entonces cuál es la diferencia entre judíos, israelíes, israelitas, que aunque parece que son similares, son totalmente distintos. Gracias.